Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Bueno, ustedes saben, ayer se cumplieron 10 años del Ni Una Menos, la primera gran, enorme manifestación de las mujeres en la Argentina, y creo que han cambiado la fecha de ayer para hoy, para también movilizarse en confluencia con otras luchas que se vienen dando, que tienen que ver con las discapacidades, que tienen que ver con el tema Garrahan, con la salud, y bueno, un montón de peleas que se vienen dando contra el ajuste salvaje del gobierno de los hermanos Milei. Pero me parece que por la fecha y porque se cumple un número redondo, si se quiere, y porque todavía aquello por lo que se peleaba sigue ahí. Nos despertamos y seguía ahí, y creo que hay que seguir dando batalla por una sociedad más igualitaria. Nos pareció importante tratar el tema de Ni Una Menos con una referente, una activista, una periodista de muchísimos años, a la que nosotros seguimos, la entendemos como una autoridad, si se quiere, en esta materia desde siempre. Se llama Marta Dillon, está al otro lado de la línea. Le decimos: Marta, buen día, ¿cómo te va? Aquí Roberto Caballero, Marco Cittadini y Florencia Ibáñez te saludan desde la 530. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Me causó un poco de gracia la autoridad, pero bueno. En un criterio de cada vez que vos hablás y sobre estos temas, nosotros prestamos más atención, quizá, digamos, porque es lo que construye una referencia, ¿no? Sobre ciertos temas. Así que, contanos un poco, 10 años del Ni Una Menos, balance, qué cosas se han conseguido, qué cosas todavía falta por conseguir. Mira, a ver, en principio, creo que uno de los logros, digamos, Ni Una Menos fue un grito de una puesta de límites, ¿no? Que es una puesta de límites, un grito en el sentido de poner en la agenda pública y sobre todo también en la sensibilidad colectiva las víctimas de femicidio, ¿no? Eso fue en un principio, eso fue el 3 de junio de 2015. Tuvo una potencia muy grande porque 2015 fue un año particular. Los femicidios en general tienen un número que se mantiene constante, y esto no es en Argentina. Esto es lamentable, pero te da cuenta de que hay razones que no son que son estructurales, digamos, ¿no? Que tienen que ver con las formas de organización política, social, cultural, familiar, ¿no? Que hacen posibles los femicidios, que no son todos los asesinatos de mujeres como plantea Patricia Bullrich, pero sí es cierto que se necesitan políticas públicas para que esto no se mantenga así o crezca, ¿no? Claro. El 3 de junio salimos, fue un año en que hubo más femicidios que otros años, en 2015. Hubo una seguidilla de chicas jóvenes que además aparecidas en basurales o descartadas en bolsas, la disposición de los cuerpos cuando hay un femicidio, ¿no? Cómo se descartan o cómo se los trata, tiene mucho que ver, son parte de los indicadores que marcan que hay un femicidio, y esto tiene que ver con eso, con una relación social muy fuerte que implica que los cuerpos de las mujeres, a las mujeres no solamente se las mata per se, sino también porque son mensajes sociales, ¿no? De disciplinamiento. Esto lo plantea muy bien Rita Segato. Eso fue 2015, salimos a la calle, de pronto el tema estuvo en la agenda, no solamente eso, sino que muchísimas mujeres y muchísimas personas también que habían sufrido violencia machista tuvieron la posibilidad de hablar, de ser escuchadas, de que sus voces sean validadas. Eso fue una transformación muy importante, porque a la vez generó una conciencia social que bajó la tolerancia frente a la violencia machista, como si esto es así, ¿no? O esta idea de no hay que meterse cuando hay una pareja peleándose, ¿no? Estas cosas de la intimidad, sacar la intimidad, poner lo público que tienen las relaciones íntimas en boca de todos, ¿no? Pero además lo que produjo Ni Una Menos fue una enorme politización de nuevas generaciones que empezaron a pensar, además de las razones de la violencia machista y su punto más cruel, que son los femicidios, digamos, cuáles eran las desigualdades que las afectaban por ser mujeres, por ser lesbianas, por ser trans o travestis, la falta de representación en la política, la falta de incidencias, sobre todo entre los sindicatos, que son organizaciones
ultra masculinizadas, en el deporte, ¿no? Fueron transformaciones que se fueron dando y que fueron politizando las existencias, porque cuando vos ves una inequidad y la tenés que modificar, bueno, haces política, ¿no? Claro, Creo que un salto fundamental para que esto se produzca fue que 3 de junio de 2015, después hubo 2 encuentros que en ese entonces se llamaban Encuentros Nacionales de Mujeres, donde se duplicó y se triplicó la cantidad de gente que iba, ¿no? En esos 2 encuentros donde hubo un salto de masividad como lo fue en la calle, hubo represión contra nosotras, que no sé cuánto, en ese momento habían pasado 25 años de encuentros nacionales, era la primera vez que nos reprimían, ¿no? Una vez en Mar del Plata y otra vez en Rosario. Sí. Y lo cierto es que cuando volvimos de Rosario hubo un femicidio que fue narrado de manera muy grave, después nos dimos cuenta que la fiscal había mentido, pero no importa. La reacción fue responder con un paro nacional de mujeres. Y esa idea de tomar la herramienta, una herramienta sindical, una herramienta de trabajadores y trabajadoras para denunciar un femicidio, pero a la vez también estábamos denunciando que, por ejemplo, terminaba la moratoria previsional, una vez más, que siempre lo estamos denunciando, porque eso, cuando termina la moratoria previsional, las que no se pueden jubilar son las mujeres, porque en general han estado en trabajos no pagos, ¿no? Haciendo tareas de cuidado que no se pagan, que no son remuneradas, que a veces se suman a jornadas laborales totalmente precarias, como vender en la calle, como ser trabajadoras de casas particulares, trabajadoras sexuales, ¿no? Entonces, las que menos acceso a la jubilación tienen las mujeres. Ahí es donde se produce ese salto y el movimiento, el movimiento que había empezado con el 3 de junio se convirtió en un movimiento clasista también, ¿no? En un movimiento que empieza a politizar las existencias de otro modo, en relación al trabajo, en relación, qué sé yo, a las tareas de las compañeras en los barrios populares. Creo que eso fue creciendo, por lo menos hasta 2020, cuando fue la pandemia, que bueno, nos afectó a todos, y también, bueno, con algunas, no sé, en el balance podríamos pensar que la institucionalización y a través del Ministerio de Mujeres, pero sobre todo a través del gobierno de Alberto Fernández, que fue tuvo una baja de movilización en general, también afectó al movimiento feminista, ¿no? Claro. Bueno, hay algo que me fue llamando la atención año a año, que fue esa agenda, digamos, de reclamos que se iba ampliando, pero que además se iba conectando con otros reclamos. Digo, me acuerdo de un documento en particular, el tema de la deuda. El tema de la deuda externa, nos queremos vivas y desendeudadas, digo, me quedó muy grabado eso. Y ahora esta confluencia que se da hoy, decidieron pasar al día siguiente para confluir con otras luchas que se vienen dando en bajo este gobierno, ¿no? El gobierno de Milei. Sí, totalmente. Cuando Macri empezó a tomar esa deuda de 45.000 millones de dólares, nosotras hicimos una acción en el Banco Central. Creo que eso también fue como no sé, es como un salir. Nosotras y nosotros siempre tratamos de no quedarnos en el nicho en el que se pretende que estemos las feministas y transfeministas, que es hablando de aborto y de violencia de género, nada más, ¿no? Porque ni el aborto ni la violencia de género pueden, digamos, o en el caso del aborto acceder, y en el caso de la violencia de género mermar, si vos no pensás las condiciones sociales en las que vivís, ¿no? Y en las que se generan las inequidades. Lo de la deuda para nosotras es, para cualquier mujer, para cualquier persona que esté en la casa y empieza a darse cuenta cómo son, como las que hacemos cuentas todo el día somos nosotras, ¿no? Mayormente, por supuesto, la sociedad se transforma, pero sin embargo son las mujeres las que siguen cuidando, son las minas en los comedores las que siguen viendo cuánta papa, cuánta cebolla les quedan, de dónde sacarla, ir a los supermercados a pedir, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces la deuda nos afecta muchísimo, condiciona, digamos, imagínate que si vos tenés que salir de una situación de violencia y estás endeudada y no tenés cómo mantener tu vida, entonces te quedás dentro de esa situación, claro, y finalmente tu vida sigue en riesgo. Por eso cuando hablamos de la deuda también decíamos, nos impide decir no cuando tenemos que decir no, ¿no? Condiciona nuestro futuro. Y ahora, por supuesto, si decimos que el 3 de junio fue un grito contra la crueldad, fue un límite contra la crueldad, creo que la escena de jubilados
es una escena de una crueldad suprema, ¿no? Que viene sucediendo durante todo el año, intentando que se nos creen callos en la sensibilidad y además que naturalicemos que, no sé, que las jubilaciones son de hambre, ¿no? Que y eso no se puede naturalizar. Ahora también lo que pretendemos es un grito contra la crueldad. Claro. Marta, ¿cómo te va? Marco Citadini te saluda. Perdón, no escucho. Está un poquito desenfocado, a ver si ahí mejoramos. No anda el micrófono. A ver el otro. Marco Citadini. A ver si ahí me escuchas mejor. Un poquito. Quería preguntarte por algo que es muy un mal de la época, y es este discurso que dice que en realidad muchas de las cosas que hoy suceden, estas políticas de crueldad, algunos discursos públicos de personajes de las redes sociales, libertarios y todo esto, tienen que ver con que las feministas se pasaron 2 pueblos. Bueno, seguro mucho de esto te ha llegado. Digo, ¿cómo te llevas con eso en el debate público? Porque obviamente hay ahí una falacia que tiene que ser rebatida, ¿no? Sí, hay una falacia, por supuesto que hay una falacia que tiene que ser debatida. Digamos que los libertarios, el gobierno libertario, el presidente, pero también ideólogos como Agustín Laje, digamos, si vos mirás la cancillería del gobierno libertario, digamos, está tomada, digamos, en principio está Nahuel Sotelo, Úrsula Basset, Ana Mármora, te podría seguir dando nombres que capaz no les dicen nada, pero está tomada por gente que se organizó entre sí a partir de 2018, mientras nosotros dábamos la lucha por el aborto, y ellos y ellas estaban del lado de de los pañuelos celestes, ¿no? Uh-huh. Quiero decir con esto, en principio no es casualidad que estén dando de baja y tachando la palabra género, la palabra mujeres, las palabras LGBT, cualquier cosa que haga referencia a las conquistas de estos años, pero que también hagan referencia a una sociedad más igualitaria, donde no tengas a la mitad de la población trabajando a destajo en una doble o triple jornada, ¿no? Como nos sucede a las mujeres. Digo, esto es es algo muy visible y es una estrategia común de las ultraderechas globales, ¿no? El devolver a las mujeres a las casas, atacar a los feminismos como chivos expiatorios y a las personas LGBT también como chivos expiatorios, como perversos, ¿no? Como que arruinamos la sociedad. Entonces, los libertarios ven una potencia en lo que nosotros desarrollamos en las calles y en nuestras vidas. El problema es que los compañeros, y cuando digo compañeros, digo los compañeros en los sindicatos, nuestros compañeros de trabajo, en los medios, que en los partidos políticos, también se han sentido amenazados por la evidencia de que es necesario compartir los liderazgos, las conversaciones políticas, las formas en que acumulamos poder con nosotras y con nosotres, ¿no? Que no somos una cuestión decorativa, y hay muchos liderazgos muy anquilosados, eso lo sabemos todos, ¿no? Y entonces es preferible decir que nos pasamos 3 pueblos, que les molesta que usemos la E, que les molesta, no sé, que querramos representación per se, digamos, ¿no? La paridad en el Congreso le cuesta a muchos compañeros varones tener que resignar o tener que dar espacio para que las compañeras también puedan hacer su carrera política, ¿no? Eso implica muchas modificaciones en la vida cotidiana. Entonces, bueno, lamentablemente hay que seguir conversando, ¿no? sobre esto y sobre muchas otras cosas, porque eso de que nos pasamos 3 pueblos fundamentalmente no viene del lado de los libertarios nos consideran directamente un demonio. Claro. No dicen que nos pasamos, no hay un feminismo bueno para eso, claro. ¿Entendés? Uh-huh. Eso viene de nuestro lado. Entonces, bueno, hay que sostener las conversaciones. Por supuesto que hay críticas que podemos hacer, hay conversaciones que podemos sostener sobre, por ejemplo, las cancelaciones, sobre qué sé yo, sobre la idea del el punitivismo fundamentalmente, ¿no? Esto de que parezca que la única forma de justicia es conseguir una cadena perpetua para cualquier cosa, ¿no? Esto a mí me parece una de las cosas más graves, pero hay que seguir sosteniendo la conversación, y quienes más se tienen que hacer la pregunta es qué quiere decir que nos pasamos.
Claro. ¿A dónde nos fuimos? ¿No? De verdad. Bueno, eso marca también la vitalidad, pero también la autenticidad, digamos, de lo que fue y considero sigue siendo un movimiento emancipatorio, del cual hay todavía mucho que aprender. Esto es verdad, lo decía más gente hace un tiempo, ahora quizá hay otros que se privan de hacerlo, pero yo sigo creyendo que ahí hay una fuerza realmente renovadora de la democracia en Argentina, ¿no? Una fuerza democrática impresionante. Yo considero que los feminismos y los transfeminismos son un movimiento emancipador, y en ese sentido yo creo que hay lugar para todos dentro de este movimiento emancipador, porque digamos, si no comprometemos a los compañeros también en la lucha contra la violencia por razones de género, es como decir, bueno, no luchamos contra la violencia institucional porque no somos parte del Estado, claro. ¿No? O no sé, digo, y además porque lo que nosotras y nosotres proponemos es ensayar otras formas de vida, más igualitarias, más comunitarias, donde el proyecto de vida no esté amenazado por el deber ser, por la ridiculización, por por el bullying, como vemos todos los días, claro. Y eso va más allá de la biología, de la identidad, tiene que ver con pensarnos en otras formas de convivencia, ¿no? Y además hay una militancia muy alegre dentro de nuestros movimientos y está bueno experimentarla, así que espero que los compañeros también vayan hoy. Seguramente. Marta, muchísimas gracias por estos minutitos, gracias por recordar con nosotros y gracias por explicar también, me parece que esto es cosa de todos los días, y bueno, siempre es muy interesante escucharte. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Marta Dillon, hoy se cumplen 10 años del primer Ni Una Menos. Yo digo una cosa extrañísima, ¿no? Siempre en todos los lugares o las radios así un poco maltratadas que hay a lo largo del espectro, el diario que siempre aparece es el Diario Popular. ¿No? Yo no sé cómo es la historia, si tiene una especie de mailing que le llega a toda la radio. Los otros diarios no, pero el Popu llega a todos lados. Que yo siempre digo, en el Popu están todas las noticias, porque la verdad, y en general tienen una página cada tanto, digamos, tiene un recuento de femicidios, horrible, digamos, por un lado, porque es un recuento de muertes, pero por el otro lado, también un compromiso que se refleja en sus páginas. Solamente en esa página, ¿no? El resto tienen todos los vicios del patriarcado, vamos a decirlo, pero evidentemente ahí hay alguien que cada tanto pone blanco sobre negro en relación a lo que sucede. Hoy la tapa, precisamente, del Diario Popular es brutal femicidio, un policía asesinó a la novia de su exmujer. En ese título hay toda una realidad, a la que a veces uno no quiere ver, o algunos dicen, esto ya no merece discusión porque son varios pueblos que nos pasamos, ¿no? Digo, acá hay toda una realidad. Hay una institución que es la policía, hay problemas de salud mental, hay patriarcado de fondo y también hay nuevas, si se quiere, digamos, ¿no? Un colectivo que también a la par viene luchando hace mucho, que tiene que ver con las lesbianas, con los trans, con el transfeminismo. Me parece que creo que está más vigente que nunca, ¿no? Esto del Ni Una Menos. Entiendo que es transversal, entiendo que hay una potencia democrática allí y entiendo que la decisión de pasar la marcha de ayer a la de hoy para apoyar a jubilados y a jubiladas tiene que ver también con un feminismo popular que interpreta no solamente, digamos, lo que podría llegar a ser una agenda propia, sino que también creo que inscribe esa agenda propia en una realidad. Y en una realidad que hoy es una realidad de muchísimos colectivos agredidos, y donde creo que han decidido estar. Así que, bueno, muchísimas gracias por eso también. 36 minutitos, pasaron de las 8, vamos a una tanda, ya regresamos. Deja tu mensaje en nuestra línea.